Continuamos con esta aproximación a análisis de bases de datos pequeñitas. Entonces abrimos nuestra base de datos. En mi caso se llama playeras variable categórica. Esta es mi base de datos y voy a abrir el archivo do que creé para esta sesión. Aquí le pongo que me enseñe los do's. Análisis de bases de datos. Bueno, voy a hacer grande la letra para que lo veamos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ejecutar el comando describe para que veamos una descripción de las variables que están en esta base de datos. Entonces, me dice que tengo una variable de tipo string, que tengo una variable que es de intervalo, o sea, continua, que es el precio máximo, la variable compra, que es cantidad comprada, y tengo la variable playeras, que me dice el tipo de playera que es. Entonces, para ver un poquito los datos, pues abro la base de datos y bueno, ya sabíamos que tengo una variable string, tengo tres variables con las que puedo hacer análisis, una de tipo categórica, una de tipo numérica discreta y una de tipo numérica continua. Bien, entonces, como segundo punto a tratar es hacer una tabla que reporte la frecuencia relativa de la variable numérica discreta en cada categoría y en el total de la variable categórica. Entonces, hacer una tabla, ¿verdad? Entonces voy a usar el comando tab. Entonces, la variable que es numérica discreta en mi base de datos es la variable compra. Entonces voy a hacer una tabla de la variable compra por cada categoría de la variable categórica, ¿no? Entonces, en primera instancia, este código cumple lo que se me indica. Entonces, esta es la salida. Lo primero que tengo que observar que esta tabla no contiene lo que se me indica, que es frecuencia relativa. En este caso estoy observando frecuencia del describe, veo que tengo 73 observaciones y si no, aquí dice 73 observaciones, entonces estoy segura que es en esta tabla tengo la frecuencia. Entonces, para obtener frecuencias relativas tengo que pedir que me la relativice de acuerdo a las columnas o de acuerdo a los renglones. En este caso me dicen que quiero frecuencia relativa de la variable numérica discreta en cada categoría. Entonces, aquí las categorías están en las columnas. Entonces tengo que pedir esta tabla, pero que me saque frecuencia relativa por columnas, ¿no? Entonces el comando es el mismo, solo que voy a poner en las opciones call, o sea, frecuencia relativa o más bien porcentaje respecto a las columnas, ¿no? Entonces por cada columna suma 100 y entonces aquí tengo que 45% de las personas dijo querer una playera de cuello redondo y 44.9 una playera
de tipo polo, y así con cada una de los renglones, ¿no? Entonces voy al 4. Entonces, cantidad que compraría 4 playeras. De cuello redondo, no, ninguna. Y solamente 6.12% comprarían 4 playeras, pero de tipo polo. Ajá, entonces la última tabla tiene la misma información, pero ahora le voy a decir que no me muestre las frecuencias, que solamente me deje los porcentajes. Y esto es lo que tenemos. Si te fijas, es la misma información, pero ahora no tiene las frecuencias. O sea, ok, entonces ya la explicamos. Entonces vamos aquí quiero hacerles la observación de que si yo hubiera hecho un tabulado en orden inverso, y hubiera pedido las frecuencias por renglón, es la misma información pero dispuesta de manera distinta. Entonces voy a correr esto también es importante, que si te fijas aquí en el archivo do tengo un comentario, incluso está en color verde. Si yo desde el archivo do le pongo que ejecute el comando señalado, lo va a correr sin ningún problema, ¿no? Aquí está. Pero si yo le doy control C, control V y tiene el comentario esta me va a decir que este operador no está permitido como dentro de las opciones. Bien, entonces observarás que es la misma información de esta tabla la que está dispuesta en esta tabla, pero presentada de modo distinto. Bien, ahora me dicen que haga una gráfica que reporte la información de la tabla anterior. Entonces, en este caso, yo voy a hacer una gráfica de pastel o de pie y voy a correr el comando nuevamente. Fíjate que aquí el comando era muy grande porque yo ya le puse título y le puse que me ponga la fuente, pero como el comando es muy largo, entonces donde yo quiera cortar el comando doy un espacio seguido de el operador división, de 3 operadores división, y luego hago lo mismo donde en el siguiente renglón. O sea, el programa entiende que espacio 3 operadores de división o signos de división, el comando va a continuar y debo de hacer esta acción tantas veces lo necesite para evitar que me hubiera quedado una línea de código muy larga. Bueno, entonces otra vez seleccionamos el comando y le damos ejecutar código seleccionado y me hizo esta gráfica. Entonces vamos a observar la tabla que contiene la información que me pidieron, ¿verdad? Que es frecuencia relativa de la variable numérica discreta, que en este caso es la cantidad de playeras compradas, por cada una de las categorías de la variable categórica y en el total. Entonces esta gráfica, por ejemplo, el primer pie me dice que es para cuello redondo, entonces esto es cuello redondo. Y puedo notar claramente que los porcentajes se corresponden, ¿verdad? 45.8 para 1, 45.8 para 1. Ahora, y 0 para 4, ¿no? Porque no hay color amarillo en esta
en este pie. Ahora en tipo polo, para 3, 22. Entonces 3 está en color verde y tiene 22.45. Voy bien. Finalmente en el total me dice que 2 playeras que compraría le corresponde a un 27.4%. Entonces 2 playeras está con color rosa oscuro aquí, y el número es 27.4. entonces el código en realidad sí me arroja una gráfica de la información dispuesta en esta tabla. Ahora vamos a analizar el código. ¿Qué dice? Me está diciendo, vamos a hacer una gráfica de pie sobre la variable compra. Entonces lo que va a estar graficado en los pies es la frecuencia relativa de la variable compra por la variable playeras. ¿Ok? Entonces es en cada una de las categorías de la variable playera, crea la frecuencia relativa de la variable compra. Pero además enséñame de cada una de las categorías el total. Esta parte de aquí lo que me dice es enséñame las gráficas en un solo renglón, ¿no? O sea, en lugar de que me presente una columna de 3 gráficas, me enseña un renglón con 3 gráficas, como aquí se observa. Espacio y 3 signos de división. Y lo que voy a poner ahora es, fíjate, no hay comas. O sea, dentro del by se escribe el título de la gráfica. Entonces, title o title entre paréntesis y entre comillas lo que yo quiero que tenga de encabezado. Cierro comillas, cierro paréntesis, espacio, 3 operadores de división. Y ahora en la opción not voy a escribir entre paréntesis y entre comillas lo que quiero que diga en la nota al pie. Cierro paréntesis, cierro comillas y ahora cierro el paréntesis del by. Y finalmente con este comando le pido que me pegue etiquetas de todos los porcentajes que se muestren en la gráfica, y así llego a esta gráfica con el título que yo elegí, con la fuente que yo elegí y con que me muestre los porcentajes de frecuencia relativa del número de playeras que se comprarían de acuerdo a cada categoría de tipo de playera y en el total de tipos de playeras, ¿no? Bien. Y finalmente me dicen que haga una gráfica que reporte la distribución de la variable numérica continua. Y entonces acuérdate que una variable numérica continua, la información de la distribución la puedo mostrar ya sea usando histogramas o ya sea usando boxplot o gráficas de caja y brazos. Entonces, en esta parte lo que quiero que veamos es que puedo salvar mi gráfica. Entonces el comando es hist espacio el nombre de la variable, y aquí lo que haya después de la coma son las opciones de las gráficas. En este caso
el tipo de gráfica de histograma tiene como opción Frec, que me va a mostrar frecuencias. Y otra opción es salvar mi gráfica con algún nombre. Entonces dentro del comando o de la opción, estas son opciones, dentro de la opción name, la primera entrada es el nombre que le voy a asignar a la gráfica, y luego coma. Al poner replace le estoy diciendo al programa Stata que en alguna otra ocasión que yo haga un histograma con este nombre, que borre el que ya tenía y que lo reemplace con la modificación que esté haciendo. Esto es muy importante porque si yo no escribiera esta parte, tendría para cada modificación que haga de este histograma, tendría que estar asignando un nuevo nombre, y al final del análisis me iba a quedar con 1.000.000 de archivos de histogramas del precio máximo. Bien, pues entonces voy a ejecutar este comando. Y aquí tengo el histograma respecto a la frecuencia. Ahora el histograma de la frecuencia relativa lo voy a guardar todo lo mismo, pero ahora le pongo % y voy a guardar un nuevo archivo que es histp y otra vez replace. Ejecuto este comando y tengo que si vemos son los mismos. Lo único que ha cambiado es que aquí tengo la frecuencia absoluta y acá tengo la frecuencia relativa, ¿no? O sea, los porcentajes. Y también la pude haber hecho, pero pidiéndole a Stata que le adjuntara la distribución, la forma de una distribución normal. Y tengo esto. Estas tres gráficas me muestran la distribución de la variable precio máximo. Ahora, hice precisamente el ejercicio de guardar cada una de estas gráficas para mostrar que podemos hacer una combinación de gráficos o una recopilación de gráficos en una nueva gráfica. Entonces el comando es graphcombine y le tengo que decir cuáles son las gráficas que quiero que me muestre en un solo gráfico. Entonces voy a ejecutar este comando y me mostró esto. O sea, ya sabíamos que era el mismo histograma presentado de tres maneras: con frecuencia absoluta, frecuencia relativa y densidad, pero pegándole la forma de una distribución normal. Podríamos hacer que me lo enseñara en un renglón, como lo hemos hecho antes, ¿no? Entonces sería rows, entre paréntesis, 1. No, 10 no, 1. Y ahora ejecuto el comando. Y así pudiera estar un poco mejor, ¿no? Bien, pudimos haber hecho un desglose de la distribución de la variable precio por cada una de las categorías que hay en la variable playera y en el total. Y también pudimos haber
decidido adjuntarle la forma de la densidad normal. Entonces este es un gráfico un poquito más complicado. En realidad no es difícil. Recuérdate que todo lo que está después de la coma del tipo de gráfico, o sea, es tipo de gráfico, variable, coma, y aquí son opciones de este tipo, de hacer el histograma por cada una de las categorías de la variable categórica, y también me permite que tenga una característica adicional el histograma, en este caso que me lo muestre por términos de porcentaje y que le adjunte la distribución normal, y que además me muestre las gráficas en un solo renglón. Bien, aquí vamos. Y tenemos esta gráfica. Ahora sí, finalmente también pude haber hecho presentado la distribución de la variable numérica continua mediante un boxplot con comando graph box, nombre de la variable, coma, opciones por la variable categórica total y en un solo renglón. Entonces ejecuto y esta es la gráfica que resulta. Ahora en el comando siguiente lo único que voy a hacer es ponerle un título y agregar una nota al pie. Y un último análisis es que podemos hacer histogramas de variables categóricas. Aquí hay que usar unos truquitos. Voy a entender que la variable compla, si bien es una variable numérica, toma o bien el valor 1, 2, 3 o 4. Entonces voy a hacer ese histograma. Y en principio queda así, ¿no? Con densidad a la izquierda y con una presentación un poco extraña de las barras porque es un histograma. Ahora, si yo le digo que en lugar de que me presente densidad, me presente porcentajes, lo único que tengo que adicionar antes del nombre es la palabra percent. Y aquí voy a usar lo del comando replace. Si no lo tuviera, a ver, lo voy a ejecutar primero sin el comando para que veas cómo el programa me va a arrojar un error. Entonces aquí me pone que la gráfica hit-b compras ya existe y no siguió adelante, no hizo la gráfica. Entonces voy a poner comando replace y ya no habrá problema. Aquí está. Entonces ahora ya tengo la frecuencia relativa, pero se sigue viendo un poco extraño. El truco, o más bien la opción que me permite que se vea un poco mejor, es usar la opción de variable discreta y la opción de gap y un número grande. Eso es número grande respecto al valor que toma la variable compra. Lo que quiere decir es que
y con gap lo que se va a graficar son la distancia entre cada columna. Entonces ya queda una gráfica más bonita donde observamos la frecuencia relativa de la cantidad comprada. Entonces, ¿qué quiere decir esta? Que las personas que dijeron que comprarían una playera son alrededor del 45%, y las que dijeron que comprarían 4 playeras pues son como el 5% aproximadamente. Finalmente, esto es distinto a usar el comando graphbar. En este caso, fíjate que es la misma variable compra sobre la variable playera. En este caso lo que me va a arrojar como resultado es el default del comando graphbar, que es que me grafique la media de la variable. Entonces vamos a ver. Entonces fíjate, cuello redondo, la media es pues por ahí como de 1.75, y tipo polo la media es un poquito mayor, ¿no? Más cercana a 2. Entonces el comando graphbar y luego una variable, lo que me va a graficar es el valor medio de las de la variable. Ahora, si yo hago graphbar entre paréntesis pongo count, lo que va a hacer es contar el número de ocurrencias que hay dentro de cada una de las categorías de la variable playera. Entonces, dentro de la categoría cuello redondo ocurrieron más o menos 25 observaciones, o sea, 25 personas dijeron que comprarían una playera cuello redondo, y de la tipo polo casi 50 ocurrencias dijeron que comprarían playera tipo polo, ¿no? Entonces me está contando el número de casos en cada una de las categorías de la variable playera. Entonces, a ver, eso lo podemos ver desde aquí, ¿no? Entonces, en playeras hay 24 de cuello redondo y en tipo polo hay 49. Entonces eso es lo que está aquí. Entonces este tipo de gráfico de barras, o bien me calcula la media de la variable, o bien me puede calcular el número de ocurrencias que están dentro de la categoría, dentro de cada una de las categorías de una variable categórica, como fue este caso. Pues bien, aquí voy a dejar este análisis, que es una base extremadamente pequeña, una base de datos muy pequeñita, pero pues que nos da para hacer mucho análisis descriptivo de los datos. Listo, terminamos.